Bien, chicos, vamos a partir nuevamente esta sesión. Por favor, confírmenme que me están escuchando, que me están viendo y que están viendo la presentación que les estoy compartiendo. Sí, profe. Perfecto. Vamos a empezar entonces a hablar ya de las enfermedades de los peces de cultivo propiamente tal. Ya, para hablar de las enfermedades de los peces de cultivo tenemos que saber, ¿no es cierto?, que la autoridad sanitaria eh, en términos de estas enfermedades en el país no es el SAC, sino que es Cernapesca, ¿ya? Y Cernapesca define dentro de su normativa tres listas de enfermedades, ¿ya? Para los peces y algunas también para moluscos. Pero en el caso de los peces son tres enfermedades. La lista 1 de enfermedades de peces habla de las enfermedades que afectan a los peces de cultivo y que son exóticas para nuestro país, es decir, que son virus o enfermedades virales que no están presentes en el país. ¿Ok? Ahí las vemos en la pantalla, ¿no es cierto? Tenemos la necrosis hematopoyética episótica, necrosis hematopoyética infecciosa, septicemia hemorrágica viral, viremia primaveral de la carpa, infección por Gyrodactylus salaris, iridovirosis de la dorada japonesa, infección por alfavirus de los salmónidos, herpes virosis de la carpa koi, síndrome ulcerante episótico e infección por totivirus. Si se fijan, la gran mayoría de enfermedades que están en esta lista, a excepción del Gyrodactylus, ¿no es cierto?, son enfermedades virales. ¿Ya? También tenemos el síndrome ulcerante episódico, que tampoco es un virus. ¿Ya? Sin embargo, todo el resto son virales. ¿Ok? Luego nos pasamos a la lista 2 de los peces, que son infecciones o enfermedades que están presentes en Chile y que tienen un programa de vigilancia y control asociado. Estamos hablando de la infección por anemia infecciosa del salmón, ya sea en su versión patógena o apatógena, de la necrosis pancreática infecciosa, de la piscirricketsiosis, la renibacteriosis y la caligidosis. ¿Ya? La infección, obviamente, por virus ISA es un virus, el IPN o necrosis pancreática infecciosa también es un virus, pero la piscirricketsiosis y la renibacteriosis son enfermedades bacterianas. Por último, la caligidosis es una enfermedad parasitaria. ¿Ok? Y finalmente, tenemos la lista 3 de los peces, que son enfermedades que estando en Chile no tienen un programa de vigilancia y control asociado. Y esto se debe a que el efecto que tiene la enfermedad es menor o menos importante que el efecto que tendría un programa de vigilancia y control. Como quien dice, sale más cara la solución que la enfermedad. ¿Ok? En esta lista 3 de los peces es importante mencionar que el año pasado se agregó una enfermedad más que todavía no está en el listado, pero se agregó por una resolución adjunta y la vamos a ver, que es la tenacibaculosis, ¿ya? Producida por la bacteria Tenacibaculum. La vamos a ver en detalle en la próxima clase, no esta. Y ahí les voy a contar, digamos, cuáles son las razones por las que se incluyó en esta lista 3 de los peces y el Cernapesca considera que es una enfermedad de importancia. ¿Ok? Bien, vamos a partir con la primera enfermedad que afecta a los peces salmónidos, que se llama piscirricketsiosis. ¿Ya? Tiene este nombre complicado que deriva, por supuesto, del nombre del agente patógeno que la produce, la Piscirrickettsia salmonis, ¿ya? Eh, Sin embargo, es importante que se lo aprendan como tal, porque por mucho tiempo esta enfermedad fue conocida como el SRS, Síndrome Rickettsial del Salmón. Sin embargo, con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no era producida por una rickettsia, era una bacteria distinta, por lo tanto no era un síndrome rickettsial, y hubo que cambiarle el nombre. ¿Ya? ¿Qué nombre se le puso? Se le puso Piscirricketsia, como rickettsia de los peces. ¿Ok? Y por ello también la enfermedad cambió de nombre y hoy en día se llama piscirricketsiosis. ¿Ok?
Las características principales de esta enfermedad es que obviamente es una enfermedad infectocontagiosa producida por una bacteria que se llama, como les mencionaba recién, Piscis rickettsia salmonis. Muchos les dicen P. salmonis a la bacteria propiamente tal. Tal como les mencioné antiguamente, era llamada septicemia rickettsial del salmón o SRS. Sin embargo, ese nombre ya debe dejar de utilizarse porque no es el nombre correcto, no es el nombre adecuado. Sin embargo, si ustedes revisan la bibliografía, van a encontrar que hay mucha bibliografía que se refiere a esta enfermedad como SRS. ¿Ok? Ahora, lo interesante de esta enfermedad y algo que nos llama la atención, digamos, es que si bien produce un síndrome que es septicémico, este síndrome ha evolucionado en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la bacteria no se estableció hace 20 años atrás y ha permanecido comportándose de la misma manera, sino que en los 20 años que lleva la enfermedad presente en Chile, la enfermedad ha evolucionado. ¿Ok? Y ha ido cambiando de lo que veíamos en un principio como signología clínica de la enfermedad a lo que vemos hoy en día como signología de la enfermedad. ¿Ya? Eso da cuenta de que la bacteria Piscis rickettsia salmonis, eh, aunque fue ingresada a nuestro país hace muchos años atrás, porque el primer reporte es del año 89, sin embargo, probablemente la bacteria estaba en el país desde antes, eh, no está establecida, o sea, la bacteria no lleva demasiado tiempo en el medio, porque aún la bacteria está evolucionando, está buscando su nicho, y es por eso también que la enfermedad que produce ha cambiado con el paso del tiempo. Es una enfermedad principalmente de agua de mar, es decir, se ve en los salmónidos cuando están cursando con la fase de engorda o con la fase de agua salada. Sin embargo, han habido algunos casos muy escuálidos, digamos, muy poquitos, que se han presentado en agua dulce. Y normalmente estos casos que se han presentado en agua dulce tienen relación con peces que por alguna razón han estado en mar y luego han vuelto al agua dulce. Por lo tanto, se cree que trajeron con ellos la bacteria desde el mar hacia el agua dulce y no que la bacteria los afectó estando en el agua dulce. Aunque se manifestó en el agua dulce, se cree, digamos, que la bacteria los afecta en agua salada. Ahora, cuando ustedes quieren reproducir la enfermedad en el laboratorio, ustedes pueden poner los peces tanto en agua dulce como en agua salada. Y si los inyectan artificialmente con la bacteria, se va a producir y manifestar la enfermedad tanto en agua dulce como en agua salada. Pero eso es experimentalmente. En normalidad, digamos, en la crianza normal, nosotros solo vemos esta enfermedad en agua de mar. ¿Ok? El diagnóstico de esta enfermedad principalmente es clínico, es decir, un médico veterinario con cierta experiencia ya en peces, le basta ver un pescado, ver un pez con sintomatología, sacarlo del agua, hacerle una necropsia, revisar los órganos internos, qué sé yo, para ya poder diagnosticar clínicamente esta enfermedad. O sea, el diagnóstico principal es clínico. Sin embargo, cuando nosotros hacemos este diagnóstico, debemos confirmarlo. ¿Y cómo se confirma? Tomando una muestra de los tejidos afectados y enviándolas al laboratorio para hacerles análisis. En el laboratorio pueden hacer varias y múltiples técnicas de cultivo: PCR, IFAT, PCR de tiempo real, ELISA, histología, inmunohistoquímica, hibridación in situ. Es decir, tienen una batería enorme de análisis que pueden hacer a estas muestras en el laboratorio para poder diagnosticar esta enfermedad. Y eso que dentro de estos diagnósticos no les mencioné el cultivo y aislamiento que también se puede realizar. Y ojo, porque es una bacteria intracelular facultativa, es decir, crece mejor dentro de las células. Por lo tanto, el cultivo y el aislamiento de la Piscis rickettsia se puede hacer tanto en células, en cultivos celulares, como en cultivos microbiológicos, es decir, en medios de cultivo sin células. ¿Ok? Toda esta batería de análisis y de exámenes ustedes pueden hacer para diagnosticar la piscirriqueciosis. Sin embargo, tal como les mencioné al principio, el diagnóstico principal es clínico. ¿Ya? Es la enfermedad bacteriana más importante en Chile. En este minuto
y hace al menos 10 años atrás es por lejos la enfermedad más importante, la enfermedad bacteriana más importante en el cultivo del salmón en Chile, ¿ya? Es tanto así que es la causa primaria de uso de antibiótico en la salmonicultura chilena. Es decir, del 100% de antibiótico que se utiliza en Chile, alrededor del 90% se utiliza debido a piscirricketsiosis. Que nunca se les olvide ese dato porque es sumamente importante cuando hacemos la comparación en términos de uso de antibióticos entre la industria noruega, que recuérdense que era nuestra principal competidora, con la industria chilena del salmón. ¿Ya? Si bien hay formas de prevenir esta enfermedad, ya sea con vacunas o con buenas prácticas de cultivo, digamos, estas vacunas no son del todo eficientes ni eficaces, digamos. Es decir, todos los peces, aunque estén o no estén vacunados, tienen el riesgo de sufrir piscirricketsiosis. ¿Ok? Un poco hablando de la etiología de la bacteria propiamente tal, ¿no es cierto? Vamos a indicar que es una bacteria pleomórfica y que hemos visto en medios de cultivo, en diferentes medios de cultivo y en diferentes condiciones de cultivo, que tiene gran plasticidad en términos de formas y de tamaño, ¿ok? Es decir, tiene un tamaño que va de las 0,1 micrómetros a 1,8 micrómetros. Fíjense la cantidad de diferencia que hay entre eso. O sea, hay más de 10 veces de diferencia entre, entre el mínimo tamaño y el máximo tamaño y no tenemos idea a qué se debe eso. ¿Por qué hay piscirriquecias tan pequeñas o por qué hay piscirriquecias tan grandes? Lo que sí es que sabemos que las hay, ¿ok? Dentro de la clasificación taxonómica está clasificada como una gama protobacteria y, como ya les mencioné en un principio, es una bacteria intracelular facultativa, ¿ya? Hay una característica que tiene la Piscirricketsia en términos de movilidad y es que en general la Piscirricketsia es inmóvil, es decir, no tiene flagelos ni estructuras para moverse dentro del medio celular. Sin embargo, estudios han demostrado que tiene genéticamente todas las capacidades para formar un flagelo que por algún motivo o por alguna razón no forma. Es decir, no tiene flagelo, pero tiene la capacidad para formar un flagelo. Por lo tanto, se cree que en algunas condiciones específicas la bacteria podría producir un flagelo. Nunca se ha visto, ¿eh? Solo se ha encontrado la capacidad en los genes y las proteínas asociadas a el flagelo, que es la flagelina, pero no se ha visto nunca la bacteria con flagelo. Ahí yo les traje algunas microfotografías de la bacteria propiamente tal. Si se fijan, en este caso tenemos un cultivo celular, ¿no es cierto? Y dentro del cultivo celular tenemos algunas células que están destruidas, ¿no es cierto? Esa es una célula normal, fíjense las formas. Pero aquí vemos que hay un grupo de células que no están normales, sino que están bastante destruidas. Y están destruidas porque están afectadas por la piscirriquecia. En el caso de esta, ¿no es cierto? Vemos un macrófago, fíjense, un macrófago, un fagocito, que en su interior tiene una piscirriquecia, una bacteria. ¿Ok? Ahí las flechas se las muestran. Esto da cuenta, uno, que la bacteria es capaz de vivir dentro de las células como los macrófagos. Y dos, que efectivamente, si la comparamos con la foto del lado, que es una placa de agar sangre, ¿no es cierto?, donde tenemos colonias de la bacteria, ahí inmediatamente nos podemos dar cuenta que tiene la capacidad de crecer dentro de la célula y también tiene la capacidad de crecer fuera de la célula, porque este es un agar sangre, no tiene células. ¿Ok? Entonces puede crecer en cualquiera de los dos, aunque si le damos a escoger, la bacteria prefiere estar dentro de la célula. ¿Ok? Fíjense en esta fotografía de acá, vemos en la flecha, ¿no es cierto?, marcada una piscirriquecia grandota, ¿no es cierto?, del tamaño de 1,8 micrómetros. Sin embargo, en la misma fotografía vemos una piscirriquecia acá de un tamaño total y absolutamente distintos, siendo las dos la misma bacteria. Esta bacteria es de 0,1 micrómetros. Si nos damos cuenta, la diferencia de tamaño que hay entre esa y esta es enorme.
Sin embargo, es exactamente la misma bacteria, Piscirrickettsia salmonis. ¿Ok? En la microfotografía al lado vemos otra característica de la bacteria, y es que, por supuesto, esta es una microfotografía electrónica de barrido, ¿no es cierto? Por eso la vemos en 3 dimensiones, y vemos que la bacteria está adherida por medio de estas estructuras, ¿no es cierto?, a una superficie. ¿Por qué? Porque esta bacteria es capaz de crear biofilm, es decir, de montarse sobre una estructura y adherirse sobre ella y sobrevivir adherida a ella. Y no solo eso, sino que se fijan que en la fotografía de aquí al lado vemos acúmulos bacterianos. Esto que se ve como una gran masa no es otra cosa que un acúmulo de Piscirrickettsias, las cuales se unen de esta manera para resistir en el medio. Fíjense que a ustedes, si tratan con antibiótico a este cultivo bacteriano que está de esta forma, todas las bacterias de la periferia de esta estructura van a morir por causa del antibiótico, pero las bacterias que están al interior de esta estructura no reciben antibiótico. Es como que las de afuera se sacrificaran por la sobrevida de las que están adentro y formaran una costra, una especie de armadura para que el antibiótico no les llegara a las bacterias que están al interior. Ese sistema de vida en las bacterias se llama quorum sensing, ¿ya? Y es una estrategia de sobrevida de varias especies bacterianas para poder sobrevivir en condiciones adversas del medio. ¿Ok? Aquí vemos otra microfotografía de un cultivo celular, ¿no es cierto? Donde vemos todas las formas de las células y algunas de estas células que están con presencia de bacterias en su interior. Algunas tienen una sola bacteria, como esa y esa, otras tienen dos bacterias, como esta y esta, por ejemplo, que tienen dos bacterias. ¿Se fijan? Este es un cultivo celular infectado con Piscirricketsia. ¿Ya? Nuevamente tenemos un acercamiento de estas estructuras que forman estos acúmulos bacterianos que son como verdaderos racimos de bacterias. ¿Se fijan? Y aquí una microfotografía del acercamiento de las bacterias. Son fotografías preciosas, ¿eh? Logradas del laboratorio del doctor Sergio Marchal en la Católica de Valparaíso. ¿Ya? Aquí nuevamente una inmunofluorescencia directa, ¿no es cierto?, de la bacteria. Y aquí una inmunofluorescencia indirecta de un cultivo celular contaminado o infectado con la bacteria. Se fijan que tenemos células completas que están no infectadas, tenemos células que están vivas todavía como esa, que está infectada, y ya tenemos células que están absolutamente infectadas y destruidas por la bacteria. En este caso vemos inmunohistoquímica, ¿no es cierto?, donde todo lo café es la tinción de la bacteria, ¿no es cierto?, y lo azul, la tinción de las células que están infectando en este caso. ¿Ya? La Piscirricketsia no solo ha sido diagnosticada o detectada en Chile, sino que en prácticamente todos los países que cultivan salmones en el mundo. Estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Escocia, estamos hablando de Noruega, de Dinamarca, de Australia, eh, Escocia, Grecia y otros países, como Islandia, por ejemplo, en donde se ha podido aislar. Ahí tiene una tablita, ¿no es cierto?, asociada a las distintas especies, la localización principal, ¿no es cierto?, y una bibliografía o el paper que describió su hallazgo en ese lugar geográfico. Ahora, eso no quiere decir que hoy día, 2020, todavía se sigue encontrando Piscirricketsia en varios lugares. Por ejemplo, la Piscirricketsia se describe que es una bacteria de aguas frías. Por eso se encuentra donde se cultivan salmones, que son peces de aguas frías. Sin embargo, hubo un hallazgo ahí como lo ven en la tabla, en Estados Unidos, en California. Y California es un lugar donde hay aguas cálidas. Y cuando se hicieron los estudios genéticos de esa bacteria que se encontró en California, efectivamente era una Piscirricketsia, pero era una Piscirricketsia diferente a la que se encuentra en los lugares de aguas frías. Ya tenía algunas diferencias. ¿Ya? Y aquí es donde vamos a entrar en una conversación muy interesante respecto a la Piscirricketsia. Aquí tenemos un mapa del mundo, ¿no es cierto? Y los
puntos rojos indican los principales lugares donde se ha encontrado. ¿Se fijan? Tenemos en Estados Unidos, en Canadá, ¿no es cierto? En California, en Chile, en Irlanda, en Noruega, ¿no es cierto? Y en Australia. Esos son los principales, no quiere decir que sean todos, ¿ok? Sin embargo, tenemos un tema no menor que tiene que ver, creemos, con la ubicación geográfica y las condiciones del cultivo. Y es que la Picirrichezia, eh, por algún motivo que no tenemos bien estudiado, solo tenemos hipótesis, en el hemisferio norte produce una enfermedad que es autolimitada. Es decir, los peces se enferman de piscirriqueciosis, pero se mejoran por sí solos de piscirriqueciosis. Es una enfermedad que se autolimita. Por lo tanto, en todo el hemisferio norte los peces no se tienen que tratar con antibióticos para curarse de la piscirriqueciosis, se curan solos. ¿Ok? Esto es una ventaja para el hemisferio norte porque resulta que, claro, los peces se enferman, baja el performance productivo de los peces, pero al poco tiempo cuando se curan de la enfermedad, se sanan de la enfermedad, nuevamente retoman el performance productivo que tenían antes de la enfermedad de los peces. ¿Ok? Sin producir grandes eventos de mortalidades debido a esta enfermedad. Sin embargo, en el hemisferio sur, en Chile principalmente, porque en Australia solo no ha habido detecciones, pero en Chile es donde hay mayor detección de piscirriqueciosis y donde la piscirriqueciosis causa los mayores problemas, la enfermedad no se autolimita. Eso significa que los peces no se curan solos. Si yo no trato con antibióticos a un pez que está enfermo de piscirriqueciosis, en Chile el pez se muere. ¿Ok? Entonces, eso significa que yo o trato a los peces contra la piscirriqueciosis o se mueren. No sabemos por qué se produce esta diferencia entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. Creemos que podría haber un factor en la temperatura, pero nosotros hemos hecho varios experimentos a distintas temperaturas testeando la infectividad de la piscirriqueciosis y no hemos tenido diferencias. Creemos que puede ser una adaptación de la bacteria al medio producto de esta introducción tardía en Chile. Creemos que podría haber un vector intermediario que le diera mayor grado de virulencia o patogenicidad a la bacteria que esté presente en el hemisferio sur y que no esté presente en el hemisferio norte. Creemos que pueda tener un factor la salinidad del agua, pero en realidad son solo hipótesis y no tenemos la explicación concreta de por qué en el hemisferio norte la enfermedad se autolimita y en el hemisferio sur, ¿no es cierto?, no se autolimita y produce esta cantidad de mortalidad. Recuerdan que en un principio yo les dije que alrededor del 90% del uso de antibiótico en Chile se explicaba por la piscirriquecia. Bueno, ese mismo 90% es el que no se usa en Noruega. Y por eso hay una diferencia tan grande en la cantidad de antibiótico que se utiliza en la producción de salmón en Noruega y la producción de salmón en Chile. Es decir, en el año 2015, que fue el peor de los años de la salmonicultura chilena, Noruega produjo alrededor de 900.000 toneladas en el año y Chile produjo alrededor de 750.000 toneladas, o sea, alrededor de 200.000 toneladas menos que Noruega. ¿Ok? Pero Noruega en todo el año utilizó 60 kilos de principio activo de antibiótico, 60 kilos, mientras que Chile utilizó 600 toneladas de antibiótico. ¿Se dan cuenta que la diferencia en cantidad de uso de antibiótico en Noruega y en Chile es diametralmente diferente? Sin embargo, la cantidad de producción final no es tan diferente, ¿ok? Eso hizo que el año 2015 se produjeran quiebre en Chile y el Cernapesca se pusiera a trabajar, ¿no es cierto?, en programas de reducción de uso de antibiótico y programas de control de uso de antibiótico. Respecto al 2015, hoy día hemos disminuido alrededor de un 70% el uso de antibióticos en la salmonicultura, utilizando vacunas, mejorando los sistemas de delivery de antibióticos, utilizando alimentos funcionales con probióticos y cosas por el estilo que
mejoran el performance sanitario de los peces, ¿ya? Y obviamente mejorando las condiciones de cultivo para que los peces no se enfermen tanto. Así y todo, todavía utilizamos más antibiótico que en Noruega. Recuerden que en Noruega no se utilizan por Pichirrickettsia y en Chile se sigue utilizando antibiótico por Pichirrickettsia, ¿ya? Cuando vemos algunas cifras de uso, por ejemplo, vemos que la piscirricketsiosis afecta a todas las especies de salmones cultivados en Chile, o sea, al salmón del Atlántico, al salmón cojo y a la trucha arcoíris, las tres especies que habíamos conversado, ¿ya? Y se presenta en todas las áreas donde se cultivan salmones, es decir, en la décima, en la decimoprimera y en la decimosegunda región, ¿ok? También se presenta durante todos los ciclos de producción, es decir, agua de mar, agua estuarina, que son ambas saladas, ¿no es cierto? Una con mayor porcentaje de sal que la otra, y cuando la testeamos en agua dulce también aparece en agua dulce, ¿ok? Tal como les decía, solo en peces retornados de agua dulce, ¿no es cierto? Se presenta, retornados de agua salada se presenta en agua dulce. Y causa alrededor de un 60% de las pérdidas de peces en agua de mar y un 85% de las causas infecciosas. Es decir, en este gráfico de la izquierda, nosotros tenemos graficadas los porcentajes de mortalidades que se producen en los peces. Un 19% por causas infecciosas, un 9% por causas ambientales, un 20% por eliminación porque no cumplen los parámetros productivos y así sucesivamente. Pero si nosotros tomamos este 19% que se pierden por causas infecciosas y lo transportamos a cuáles son las causas infecciosas, nos damos cuenta que hay un 84%, un 85% prácticamente, que se debe a la famosa SRS o piscirricketsiosis. Y pequeños porcentajes que están debido a otras enfermedades infecciosas. Pero la principal, por lejos, es la piscirricketsiosis. ¿Ok? Ahora, la piscirricketsiosis, tal como les mencioné en un principio, ¿no es cierto? Eh, es un síndrome clínico que ha evolucionado en el tiempo. Y hoy en día vemos que al menos hay 5 tipos de presentaciones diferentes. ¿Ya? Y estas, obviamente, dependen de varias cosas, del curso de la enfermedad, de la especie que estamos hablando, si es atlántico, cojo o trucha, del peso de los peces cuando se enferman, si son peces pequeños o son peces grandes, y del manejo productivo, sanitario y el estado inmunitario de los peces. ¿Ok? Aquí tenemos un grafiquito que va desde la presentación aguda de la enfermedad hacia la presentación crónica de la enfermedad de este otro lado. Y vemos que las distintas presentaciones se relacionan con estados de agudeza o cronicidad de la enfermedad. Cuando se presenta de forma nerviosa, es una enfermedad relativamente aguda y los peces mueren rápidamente. Lo mismo cuando se presenta la presentación cardíaca. No así la presentación cutánea y visceral, que es una presentación que se encuentra al medio entre la agudeza y la cronicidad. Y ya yéndonos más hacia el lado crónico, ¿no es cierto?, encontramos la gástrica y la muscular. Vamos a ver cada una de ellas en este minuto, ¿ya? Aquí tenemos la presentación clínica que se llama morfológica cutánea. Tal como el nombre lo dice, ¿no es cierto? Afecta principalmente a las capas cutáneas del pez y se caracteriza predominantemente por la presencia de hemorragias. ¿Hemorragias dónde? Hemorragias obviamente en las zonas cutáneas, ¿ya? Eh, Estas hemorragias son verdaderas petequias, ¿no es cierto? Como se ven ahí en la fotografía, se fijan, ahí está la piel, ¿no es cierto? Y debajo de la piel, afectando a la piel, tenemos una pequeña hemorragia, lo mismo que vemos acá arriba, se fijan, y lo mismo que vemos aquí abajo en el corte de este tejido muscular, ¿ya? Se evidencian como levantamientos de las escamas, ¿ok? Y las úlceras estas que se producen pueden ser únicas, es decir, puede ser una úlcera o pueden ser múltiples y presentar bordes irregulares de color blanquecino ya cuando están cicatrizando y más rojizos cuando están en en pleno apogeo las lesiones. ¿Ok? Entre los principales factores que influencian el proceso de reparación se encuentra que la infección persista, es decir, que se vaya volviendo crónica.
¿ya? Por supuesto, hay relacionado a esto factores nutricionales y estrés, ¿ya? Em, Recuerden que estas lesiones que se presentan en la piel están debajo del agua y debajo del agua salada. Por lo tanto, eso hace también, ¿no es cierto?, que la lesión permanezca por más tiempo en el pez, ¿ya? El proceso de reparación es más lento y obviamente no siempre es exitoso. Algunas veces los peces quedan con úlceras visibles bastante feas, les voy a mostrar en la foto que viene, ¿ok? Eh, Miren, estas fotos son peces, ¿no es cierto?, con úlceras en la piel bastante manifiestas, úlceras grandes, úlceras más pequeñas, ¿no es cierto?, levantamiento, lesiones en los opérculos branquiales, ¿no es cierto?, hemorrágicos, congestivos, en realidad peces que se ven bastante feos. Cuando uno va a comprar un pez y se encuentra con un pez que presenta estas lesiones cutáneas, uno va a tratar de no elegir ese pez, ¿ok? Y eso es bastante importante porque tiene un impacto en el mercado, no solo en la salud de los peces, porque comernos la piscirriquetia a nosotros, como humanos, no nos va a hacer absolutamente nada. Sin embargo, ¿no es cierto?, tiene un impacto visual en el consumidor final, ¿ya? Aquí nos pasamos a la otra, a la segunda presentación, que se llama morfológica muscular, ¿ya? Y esta morfológica, esta presentación morfológica muscular tiene también un impacto grande en el consumidor. ¿Por qué? Porque la signología se presenta en el músculo, entonces es la porción comestible del pescado la que presenta los problemas, ¿ok? Se produce, tal como dice ahí, muerte y desintegración celular del tejido muscular. Hay una acumulación de fluido serosanguinolento como el que vemos en la foto, ¿no es cierto? Y finalmente vemos que se forman verdaderas cavernas musculares porque empieza a desaparecer la célula y empieza a formarse este líquido que en un principio es serosanguinolento, pero finalmente termina siendo purulento, es un verdadero pus que queda ahí entre medio del músculo. ¿Ok? Les voy a mostrar una fotografía que son impactantes, una fotografía que sacado yo en necropsias, digamos. ¿Ya? Eh, estas lesiones, aunque cuando la piel está intacta no se ven por fuera, si ustedes palpan el costado del pez, se nota cuando estas lesiones están en la pared. Ustedes lo notan al tacto. ¿Ok? Fíjense esta fotografía. Estas fotografías son sacadas de una página y por eso la página, digamos, el link de la página está ahí en la fotografía. Pero estas fotografías que no tienen página, estas de ahí que ustedes ven con guantes son mis manos. Esto es lo que yo he encontrado de esta enfermedad en terreno y haciendo necropsias de peces que están afectados por esta piscirriqueciosis. Fíjense cómo este pescado por fuera, la piel estaba absolutamente intacta. Este es un pescado que se veía incluso hasta bonito porque estaba plateado, de un color bonito, las escamas parejitas y todo el cuento. Sin embargo, al hacer la necropsia, empecé a visualizar cosas extrañas y empecé a hacer distintos cortes en la musculatura. Se fijan, aquí hice un corte, no encontré nada, y sin embargo, en el segundo corte, un poquito más arriba, encuentro esta caverna en el músculo, ¿ok? Producto de la piscirriqueciosis. Fíjense acá, también se fijan una caverna enorme en la mitad del músculo. Si se fijan, ahí está la línea ventral, digamos, y aquí yo hice un corte en la mitad del músculo y cuando levanté la pared me encontré con esta tremenda caverna, ¿no es cierto?, llena de fluido serosanguinolento. Miren, en esta fotografía de aquí arriba ustedes pueden ver de mejor manera este líquido serosanguinolento que ya se está transformando en purulento, ya tiene color de pus incluso. ¿Ok? Súper importante esta presentación porque, como les decía, daña, ¿no es cierto?, la parte comestible del pez. ¿Ya? Luego nos pasamos a la tercera presentación, que es esta morfológica visceral, que tal como el nombre lo dice, ¿no es cierto?, son los signos más clásicos de la enfermedad. Ya recuerden que estas presentaciones se encontraban en la mitad del gráfico entre la agudeza y la cronicidad, ¿ya? Y obviamente afecta a las vísceras o a los órganos internos, principalmente riñón, secundariamente hígado, ¿no es cierto?, y terciariamente el vaso,
¿Ya? Son los signos más clásicos de la enfermedad y lo que vamos a encontrar son abscesos y focos de hemorrágicos múltiples, ¿no es cierto?, en vaso, hígado y riñón, ¿ya? Esto va a estar asociado, ¿no es cierto?, a una inflamación de los tejidos, por lo tanto vamos a ver una hepatomegalia, una renomegalia y una esplenomegalia, ¿ya? O sea, estos tres órganos van a estar aumentados en su tamaño. Ahora, normalmente vamos a ver que la grasa de los ciegos pilóricos se van a encontrar totalmente congestivas. Los ciegos pilóricos son estos que están aquí y esta es la grasa abdominal. ¿Se fijan? Los ciegos pilóricos están aquí abajito, ¿ya? Y miren cómo están las petequias ahí abajo, ¿no es cierto? Y las petequias hemorrágicas en la grasa abdominal. ¿Ya? Vamos a tener inflamación, ¿no es cierto? Y pequeñas hemorragias en la vejiga natatoria, en la pared abdominal, en el corazón. Fíjense ahí cómo alcanza a verse la cavidad cardíaca y está llena de eh, líquido cero sanguinolento, o sea, hay un hemopericardio, ¿ok? Fíjense en esta fotografía, ¿no es cierto? Los abscesos de color blanquecino en hígado, esto es hígado, ya aquí también tenemos hígado e hígado. Si se fijan, obviamente no está de color normal, ¿no es cierto? Ese es más parecido al color del hígado, aunque ese es vaso, pero ese es más parecido al color del hígado. Y fíjense los colores de los hígados que tenemos acá, totalmente eh, eh, diferente a lo que deberían ser y si ustedes se fijan bien, lo vemos lleno de abscesos y microabscesos. ¿Ok? Aquí en la fotografía vemos la morfología gastrointestinal, el cuarto tipo de presentación clínica de la piscirriqueciosis. Y en esta, ¿no es cierto?, vamos a ver esta gastritis ulcerativa. Se fijan, miren cómo están las pequeñas petequias en todo lo que es el tracto gastrointestinal. Este es intestino ya, este es estómago y esta es la mucosa, ¿no es cierto?, del tracto gastrointestinal y está llena de pequeñas hemorragias, petequias, ¿no es cierto?, inflamaciones, erosiones y congestión. ¿Ya? Aquí ya vemos un cuadro severo, ¿no es cierto? Donde obviamente el pescado que tiene, el pez que tiene el tracto digestivo de esta manera, no es capaz de alimentarse ni tampoco de eh, procesar los alimentos en su tracto digestivo. ¿Ok? También tenemos la presentación clínica cerebral, en donde no tengo fotografías porque el cerebro no se le ve ningún cambio. El cerebro de los peces es bien complejo llegar al cerebro de los peces, hay que hacer un corte, ¿no es cierto?, transversal en la parte de arriba de los ojos para llegar a la base del cráneo y poder examinar el cerebro. ¿Ya? Algunos autores describen un poco de congestión cerebral y hemorragia en el tejido óseo, pero la verdad es que en la práctica eso no se puede apreciar de buena manera, porque cuando ustedes hacen el corte para exponer el cerebro, obviamente se producen hemorragias, digamos, que están debidas al corte. Entonces, es bien difícil apreciarlas, aunque la signología que muestran los peces que están afectados cerebralmente es bastante característica porque tienden a orillarse, tienden a nadar en círculos, tienden a nadar en posiciones diferentes a las normales. Un pez, ¿no es cierto?, sano, siempre está nadando en el conjunto con los otros peces, digamos, como porque tienen este comportamiento gregario que es como de cardumen. Entonces andan todos los peces juntos, independiente de que tengan mucho espacio para andar separados, andan todos juntos, ¿ya? Entonces, este comportamiento de orillamiento que se llama, que es un signo clínico en las enfermedades de los peces, es cuando un pez no se siente bien por alguna razón, alguna enfermedad o algo, ¿no es cierto?, y se separa del grupo, ¿ya? Como las jaulas de cultivo tienden a ser cuadradas y los peces están dando vuelta al centro de la jaula, estos peces se van a las orillas y se quedan atrapados en los rincones. Por eso se les llama peces orillados, ¿ya? Y los peces que tienen o que sufren de episirriquecia con morfología cerebral tienden a orillarse y a separarse del grupo, ¿ok? Finalmente vemos la
presentación clínica que es la morfología cardíaca, ¿no es cierto? En donde vemos cambios morfológicos a nivel del corazón, obviamente. ¿Qué es lo que vemos? ¿No es cierto? Vemos dilatación cardíaca, vemos hidropericardio, vemos epicarditis focal difusa, pericarditis, hemorragias en el miocardio, ¿ya? Y estas hemorragias, ¿no es cierto? O esta pericarditis se ven como una opacidad difusa en la superficie del corazón, como lo que vemos en la fotografía. Ven que el corazón pareciera que tuviera como una membrana alrededor de él y esta membrana está opaca, está de un color blanquizco, ¿ya? También vemos que se produce una pericarditis fibrinosa y cerofibrinosa que se caracteriza por la presencia de un líquido ceroso mezclado con exudado fibrinoso. Morfológicamente es de fácil reconocimiento, sin embargo, eh, algunas veces está seca y se hace un poco más complejo la detección. ¿Ok? Los peces afectados por esta morfología pocas veces manifiestan externamente algún tipo de signos hasta que en un momento determinado los peces mueren. ¿Ok? Y cuando nosotros hacemos la necropsia, un hallazgo de la necropsia es la lesión cardíaca, pero normalmente no asociamos la signología cardíaca o no se ve signología cardíaca externa. Ya no es como el caso, por ejemplo, de los perritos con problemas cardíacos que se ahogan o que se desmayan, ¿ya? Los peces no muestran signología, sino que es un hallazgo a la necropsia. ¿Mm? Histopatológicamente se producen cambios bastante radicales en los órganos internos sobre todo, ¿ya? Se describen numerosos cambios histopatológicos a nivel hepático, a nivel renal, a nivel intestinal, también del corazón y también cambios a nivel histológicos en la piel, ¿ya? Lamentablemente en Chile hay muy, muy, muy pocos histopatólogos o patólogos especialistas en enfermedades de peces. Y cuando yo les digo muy pocos, estamos hablando de 4 a nivel nacional, ¿ok? Y son 4 profesionales que se lo pelean entre los laboratorios para que les realicen los diagnósticos, porque obviamente al ser tan poquitos, están sumamente sobrevendidos en sus agendas, ¿no es cierto? En términos de trabajo, ¿ya? Así que si quieren un nicho ahí bien específico, ya lo saben, histopatología de peces, ¿ya? Muy, muy poco explotado y súper necesario en el ámbito, ¿ok? Bien, los histopatólogos describen todo este tipo de lesiones a nivel histológico, ¿ya? Les tengo algunas fotitos, ¿no es cierto?, para mostrarles estos cambios a nivel histológico. Aquí nosotros vemos una lesión crónica, ¿no es cierto?, por piscirriquecia en un granuloma hepático, en este que se ve acá, digamos, en este, se fijan en el cambio de coloración, ahí tenemos un granuloma hepático. También aquí, ¿no es cierto?, tenemos cuerpos eosinofílicos, ¿no es cierto?, rodeados por células gigantes, que son estas que están acá, ¿ya? Aquí abajo tenemos una enteritis congestiva, se fijan en el tracto gastroentérico. Y fíjense cómo está el cambio de color por la tinción, digamos, y la presencia de la bacteria en el tejido, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, vamos a tener una inmunohistoquímica donde, recuerden, lo que hacían al corte del tejido, ¿no es cierto?, evidenciaban la presencia de la bacteria en la lesión. Por lo tanto, podrían decir que esta lesión que ustedes ven aquí, en este corte histológico, esta lesión que se ve aquí, está producida por Pichirrichia salmonis, porque todo esto rojo que se detecta alrededor de la lesión son bacterias, ¿ok? Aquí abajo vemos un acercamiento, ¿no es cierto? Y vemos teñido en rojo las bacterias, ¿no es cierto? Y en azul las células del tejido, ¿ya? Y vemos cómo esta Pichirrichia está produciendo esta lesión histopatológica en los tejidos, ¿ya? Cuando hablamos del diagnóstico, entramos a un terreno que es bastante estudiado, ¿ya? Aquí vemos una evolución en el tiempo de los métodos de diagnóstico de la piscirriquecia. En 1989, ¿no es cierto?, cuando se describe por primera vez la piscirriquecia, teníamos simplemente la tinción Gram para conocerla, pues sabíamos que era una bacteria Gram negativa.
o teníamos el cultivo celular, porque como la bacteria era intracelular facultativa, la única forma de que creciera en el laboratorio era dándole células para que pudiera infectar, por lo tanto no llegábamos a otra parte que es el cultivo celular. Bueno, en esa época también se crearon anticuerpos monoclonales y policlonales, pero monovalentes, para el desarrollo de una inmunofluorescencia directa e indirecta, ¿ya? Sin embargo, ya el año 2006 encontramos cuáles eran, encontró un investigador, ¿no es cierto?, llamado Mauel, ¿ya? O que se apellida Mauel, ¿no es cierto?, la receta exacta de un medio de cultivo que permitía que la bacteria creciera sin la necesidad de utilizar células, ¿ya? Y a partir del 2006 ya se puede hacer el aislamiento y el crecimiento de la bacteria en medios sólidos libres de células, aunque todavía las condiciones de cultivo son difíciles. Es decir, tú tomas muestras de 20 peces infectados con Pichirrichia, las llevas al cultivo y de los 20 peces te van a crecer en 3 o en 4 las bacterias y en los otros no te va a crecer, porque es una bacteria fastidiosa que se llama, es decir, de difícil crecimiento en el laboratorio. Ya el 2009-2010, ¿no es cierto?, empezaron a aparecer los PCR, primero el convencional, luego el tiempo real, ¿no es cierto?, y del 2010 en adelante apareció la secuenciación de segunda generación, ¿no es cierto?, y también la publicación de medios de cultivo líquidos que hacen muchísimo más fácil la tarea del cultivo y el aislamiento de esta bacteria. Sin embargo, si nosotros vemos la lógica del diagnóstico, siempre vamos a partir por el diagnóstico clínico, que es el diagnóstico que nos hace presumir la presencia de la Pichirrichia y tomar las muestras adecuadas para enviar al laboratorio y que se realice alguna de estas técnicas. Nosotros le podemos decir al laboratorio, hágame esta técnica, o podemos enviar la muestra al laboratorio y dígame, y indicarle al laboratorio que diagnostique pichirrichiosis. Y de acuerdo a la muestra que nosotros enviemos, el laboratorio va a elegir el mejor método para hacer el diagnóstico. Ya tenemos IFAT, tenemos PCR, tenemos inmunohistoquímica, hibridación in situ, ELISA y otros más. ¿Ok? Las muestras que vamos a tomar para la tinción, digamos, va a ser un frotis de improntas o de tejido normalmente hepático y renal. Y eso nos puede servir para el IFAT, nos puede servir para el GRAM. ¿Ok? Los tejidos fijados en formalina nos van a servir, por supuesto, para la histopatología, y los otros tipos de muestras, como trocitos de órganos blancos, como el riñón, cerebro, hígado, y un corte de la misma lesión. Por ejemplo, cuando la lesión está en el músculo, ustedes pueden cortar el tejido que circunscribe la lesión y enviarla al laboratorio, y desde ahí se puede hacer el diagnóstico. ¿Ok? Aquí tenemos algunas fotitos, ¿no es cierto?, de un cultivo de Pichirrichia salmoni. Aquí tenemos un cultivo celular infectado, un IFAT, y un cultivo celular también ya sin fluorescencia. Ahora, en términos de medidas de control para la Pichirrichia, en Chile tenemos implementadas varias, ¿ya? Sin embargo, estas medidas de control aún tienen un alto costo y una baja eficiencia. ¿Ok? Tienen que pensar que el problema de esta enfermedad no solo se limita a las pérdidas por concepto de enfermedad y mortalidades, sino que también existe una preocupante pérdida por concepto de utilizar medidas de control que sean preventivas, como las vacunas, o tratamientos, como los antibióticos, digamos, y que estos no resulten, ¿ya? Entonces, todos estos costos deben sumársele a las pérdidas que se producen por concepto de enfermedad, ¿ya? Aquí en la figura izquierda, por ejemplo, se observa la cantidad de antimicrobianos usados entre el periodo 2007 al 2019. Y si se fijan, miren cómo iba disminuyendo la cantidad de uso de antibióticos, y el 2012 empieza a aumentar, aumentar, aumentar hasta que llega al pic, ¿no es cierto?, el año 2015, que fue lo que yo les mencionaba, ¿no es cierto? Y luego el 2015 se empiezan a instaurar varias medidas de control con los antibióticos, y la cantidad de
uso de antibióticos empieza a disminuir de manera importante, llegando al 2019 a 300.000 toneladas, ¿no es cierto? Y siguiendo el 2020 y el 2021 que ha seguido disminuyendo y hoy día vamos alrededor de los 200.000 toneladas de uso. Eso, si lo comparamos con los 60 kilos que utiliza Noruega, todavía es muchísimo, pero vamos en camino, se están haciendo cosas para mejorar esta eficiencia. Si se fijan, aquí está la distribución porcentual en cantidad de antimicrobianos suministrados a los antibióticos por las distintas causas. Y en azul tenemos un 91% que es debido a Pichirrickettsia. En rojo un 7% que es debido a BKD, que es Bacterial Kidney Disease, que es la enfermedad bacteriana del riñón, ¿no es cierto? Y tenemos un pequeño porcentaje, un 2%, que es a causa de tenacibaculosis, que es esta enfermedad que vamos a hablar en la próxima clase. Y finalmente tenemos un porcentaje que es menos del 1% debido a otras enfermedades. Por lo tanto, si se dan cuenta de esta cantidad de toneladas de uso de antibióticos, ¿no es cierto?, la mayor parte se la lleva la pichirrickettsiosis. ¿Ok? Ahora, hay nuevas teorías y avances en lo que es la pichirrickettsiosis, porque ¿a qué estamos dirigidos los que hacemos investigación sobre esta bacteria? ¿Ya? Y me incluyo en eso porque en el laboratorio en el que yo trabajo haciendo investigación, nuestros patógenos estrellas son ELISA y la Pichirrickettsia. Por lo tanto, nosotros hacemos bastante, nuestro grupo de investigación hace bastante investigación en Pichirrickettsia. ¿Ok? Y la idea de nosotros es llegar a descubrir cuál es la diferencia que hay de la bacteria o de su comportamiento en términos de patogenicidad y virulencia entre el hemisferio sur y el hemisferio norte, porque en el mejor de los casos podemos mejorar las condiciones para que la pichirrickettsiosis en el hemisferio sur se comporte como en el hemisferio norte y que sea una enfermedad que se autolimite, ¿ya? Y para ello, ¿no es cierto?, nosotros, ¿qué es lo que manejamos? Manejamos teorías, hipótesis, qué sé yo, que vamos probando en la medida que podemos para ir descartando o aceptando factores que puedan intervenir, ¿no es cierto?, en este comportamiento de la pichirrickettsia. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la pichirrickettsia se parece mucho a otras dos bacterias que no afectan animales acuáticos, sino que afectan animales terrestres, ¿ya? Uno de ellos es la Coxiella burnetii, que produce la fiebre Q en las ovejas, que es una zoonosis por lo demás, y la otra es la Legionella pneumófila, que produce la enfermedad del legionario en humanos, ¿ya? Estas enfermedades, estas bacterias, digamos, tienen un reservorio en el que causan enfermedad, pero no es una enfermedad terrible. ¿Ok? En el caso de la Coxiella, ¿no es cierto?, son los ovinos, en los ovinos se produce la fiebre Q, ¿no es cierto? Y el caso de la Legionella a distintos animales, pero no les produce una infección tan terrible. Sin embargo, estas bacterias infectan también a un protozoo, ¿ya? Y este protozoo, esta ameba, es el que le transmite la enfermedad al humano. Y cuando la enfermedad es transmitida al humano, se produce una enfermedad grave en él, ¿ok? Siempre y cuando la enfermedad pase por este protozoo, por esta ameba. Entonces, se presume que la ameba, que este protozoo, le otorga a la bacteria algunas capacidades que la hacen más virulenta. Y por ello, cuando la oveja se la pasa directamente al humano, no produce una infección tan terrible como cuando la pasa a través de este protozoo o esta ameba. Entonces, nosotros pensamos o nosotros creemos que perfectamente esta bacteria, la Pichirrickettsia, que es tan parecida a la Coxiella y a la Legionella, a lo mejor pasa por un vector invertebrado, por una ameba de vida marina. Y esta ameba a lo mejor se encuentra en el hemisferio sur y no se encuentra en el hemisferio norte. Y esta ameba
es la que le traspasa esta capacidad de producir esta enfermedad grave, que hace que en el hemisferio sur no se autolimite y en el hemisferio norte sí. Porque a lo mejor esta bacteria no se encuentra en el hemisferio norte, como les decía, y por lo tanto la enfermedad no se vuelve mala. Sin embargo, en el hemisferio sur sí. Eso del vector invertebrado es una hipótesis. Lo estamos probando en el laboratorio y nuestro laboratorio ya ha demostrado que la Piscis rickettsia no solo es capaz de sobrevivir dentro de amebas de vida libre marina, sino que también es capaz de multiplicarse en ellas. Por lo tanto, parte de esta hipótesis ya la hemos podido probar en el laboratorio. Sin embargo, todavía nos falta una parte de esta hipótesis por probar, que es la hipótesis en que estas amebas, digamos, le darían la capacidad infecciosa o mayor capacidad infecciosa a esta bacteria. ¿Ok? Súper interesante esto. Bien, aquí les agregué la ficha técnica del servicio del Cernapesca que tiene. O sea, les agregué el link, digamos, ustedes lo pinchan y se les va a abrir la página. Déjenme ver si funciona. Sí, funciona, ¿se fija? Les abre esta página donde está la ficha técnica de SRS, que es esta, digamos, ustedes la pueden descargar. ¿Ya? Eh, Aquí la pueden descargar. ¿Ya? Y ahí la pueden ver, la pueden descargar, que si yo la pueden imprimir si ustedes quieren. Es una ficha técnica bastante buena de Piscis rickettsiosis. Se fijan que ahí el nombre dice Piscis rickettsiosis, sin embargo aquí empieza el texto diciendo la septicemia rickettsial de salmón, SRS. Recuerden que ese es un nombre que ya debemos tratar de empezar a dejar en el pasado porque sabemos, ¿no es cierto?, que no es un síndrome septicémico rickettsial, digamos, porque no es producido por una Piscis rickettsia como tal. ¿Ya, chicos? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a esta enfermedad? ¿No? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, siendo las 12, vamos a quedar hasta aquí por esta clase. Nos juntamos en media hora más para el taller. 11, a las 12:30. ¿Ya? Recuerden que voy a terminar esta reunión y volvemos por el link que corresponde al taller. ¿Ya? Nos juntamos en un ratito más.